8:33 de la mañana, estás en Pauta de Análisis. Ya estamos con nuestros invitados, Connie Santamaría, instalados en estudio. Exactamente, Luz Poblete, secretaria general de la Facultad de Economía y Gobierno de la Universidad San Sebastián, y Osvaldo Andrade, ex ministro del Trabajo, ex diputado también. ¿Cómo estamos? Expresidente del Partido Socialista. Expresidente del Partido Socialista. Bueno. Como siempre, un agrado estar acá con ¿Qué ustedes. tal? ¿Cómo están? Osvaldo, también. bienvenido. Bien, muchas gracias. Gracias. Bueno, en un momento estábamos comentando, en un día, otro día clave, con lo que va a pasar en el Congreso y también a horas o en la semana en que se está conmemorando los 5 años del estallido social. Partamos por acusación. Sí, primero, dale. para poder después pasar al análisis más Sí. complejo. Yo quería ingresar, digamos, al tema de las acusaciones constitucionales. Ya iremos, digamos, a lo que está pasando en el Senado. Se vota hoy día. Pero me llamó mucho la atención ayer porque el diputado de la Democracia Cristiana, Eric Aedo, que ha sido un diputado bastante, yo diría, responsable en el sentido de mantener como un tono desde la vicepresidencia de la Cámara, ayer, frente al rechazo de la acusación del ministro supremo Jean-Pierre Matus, fue brutal y acusó un lobby, volvió a imperar la trenza de poder y el lobby de Hermosilla. ¿Y por qué lo quiero traer a escena? Porque digo, en momentos de tanta desconfianza a nivel ciudadano, de tanta distancia con el mundo político, tanta sospecha con el mundo judicial, no sé si la frase del diputado Aedo permite, digamos, despejar la situación del juez Jean-Pierre Matus. ¿Cómo lo ves, Luz? Bueno, las reacciones que han tenido las distintas acusaciones son como a ratos erráticas, ¿no? Porque por un lado uno dice, tú sabes lo que hemos pensado, yo lo he dicho harto en este programa respecto a las acusaciones constitucionales, creo que no puede chacrearse un instrumento tan relevante como una acusación constitucional. Creo que hay ciertos sectores que han actuado responsablemente respecto de eso, rechazándola, sabiendo que muchas veces no se entiende, es poco popular, pero yo intento siempre tener la confianza de que las instituciones van a seguir funcionando, que las analizaron en su mérito y que las reacciones de cada uno de los diputados tienen que ser también tiene que ser proporcional a eso, ¿no? Y no sé si contribuye, entonces hay que tener mucho cuidado porque para contribuir de verdad a una conversación seria respecto a las acusaciones constitucionales. Ya se han rechazado dos, la del presidente, la de la ministra Toá. Estas son más complejas porque nunca se había dado, al menos en esta historia democrática, la acusación a personeros de justicia y sobre todo de la Corte Suprema. Entonces creo que por ahí hay que ser prudentes siempre en esos resultados y obviamente hoy día veremos también lo que pasa en el Senado a propósito de acusaciones bien complejas como son la de Vivanco y Muñoz. Osvaldo Andrade. No, yo tengo la impresión que la Cámara de Diputados, voy a hacer la distinción, porque el Senado todavía no se ha pronunciado, lo ha hecho pésimo en todo este proceso, pésimo. Y las declaraciones del diputado Aedo son una expresión más nítida de aquello. Ya. O sea, ¿Irresponsables? Están porcando su propio nido, porque si es cierto lo que él señala, bueno, denúncielo con alguna prueba. Y en todo caso, cual esto sea, como en Chile la presunción de inocencia no se instala tampoco para las instituciones, lo que está diciendo es que el lugar donde él trabaja, del cual él preside, vicepresidente y preside cuando no está Carriola, están porcadas. Están porcando su propio nido, como se decía antiguamente, ¿no? En consecuencia, si eso opera, ¿qué esperamos para futuro? Si siempre va a ocurrir allí, ya que él lo denuncia. Nunca es bueno declarar, esto es como en el fútbol, nunca es bueno hacer declaraciones en caliente. Pero en el Congreso pasa todos los días. Es que ahí parece que en el Congreso hay todos los días partido de fútbol. Y como el de ayer, además. Y si tú agregas además que la atrocidad que se cometió de haber hecho votar a la Cámara 2 acusaciones de distinta entidad respecto a distintas personas, respecto a distintos hechos en una sola votación, es otra brutalidad. Y ahí la que falla es la Cámara. Y ahí, Osvaldo, tú estuviste ahí harto tiempo, porque eso se sometió, parece ser que toda persona más o menos razonable la asigno responsabilidad al secretario, a la mesa de la Cámara. A la mesa de la Cámara. Porque ahí se lo consultaron al secretario general, que Miguel Landeros, que lleva todos los años del mundo, ¿cierto?, ahí en la Cámara de Diputados, y él dijo que se podía, que digamos que se podía y que además no se podía separar, o sea que había que, una vez presentada y admitida, no había nada más que hacer. La opinión del secretario general es muy valiosa, es una persona que tiene mucha experiencia, sabe mucho, qué sé yo, pero es una opinión técnica.
Y el Parlamento es una institución política. ¿No se le debería haber, no se la debería haber admitido? Yo presidí muchas veces Sí. y tuve discrepancias con opiniones que expresaba Landero y se impone la opinión del presidente. Y para eso está, pues. ¿eh? O sea, la asesoría de Miguel es fundamental. Yo tengo un gran respeto, incluso tengo afecto por él, pero no es decisiva. Carol Cariola debió haber... Yo creo que la mesa cometió ahí un error. A O ver, sea, que decide además- finalmente, Sí, claro. el que Y además decide la porque Cámara atenta es la contra mesa, ¿no? principios básicos de derechos humanos. Si esto no es debido proceso. Al margen de que uno pueda estar de acuerdo o desacuerdo con los contenidos, Sí, por favor, claro. no me refiero a eso, me refiero al procedimiento. Entonces, esto ha estado mal. Y en segundo lugar, porque trasunta que hubo un acuerdo, una cosa transaccional al interior del Parlamento, porque, mira, vamos con las dos, entonces nosotros lo obligamos a ustedes en esta y ustedes nos obligan a nosotros, entonces pongámonos de acuerdo en autoobligarnos. Y en netear, en el fondo. Y eso creo que... Sale un juez de acá y- Para instituciones de esta naturaleza, creo que tengo la peor Ahora, opinión. cuando uno sube Ahora, como... perdón, es re fácil decir estas cosas cuando Sí, ya con no el- está, con el pero... de lo del lunes, sí. No, digo, subiendo un peldaño y considerando que esta semana, dentro de 2 días además, van a ser 5 años del estallido social. Y uno hoy día, lo que es claro es que no hay una sola lectura de qué pasó en el estallido social, por qué nos pasó, cuáles fueron las razones, ni siquiera las secuelas, digamos, yo creo. Quizá hay más acuerdo en respecto a las secuelas. Pero cuando todo esto pasa, la crisis de un poder judicial, el cuestionamiento a tres supremos, y de eso estamos hablando. Así es. A 3 supremos, una situación... A más de 3, ¿eh? Hay otros que no han llegado a Exactamente. la situación, Claro, pero Claro. han habido Estaban cuestionamientos igual. Claro. Hay un cuestionamiento igual. Cuando tenemos cuestionada la Corte una Suprema. crisis en la política que más bien la ciudadanía da la impresión, ¿no? Hay que ver las encuestas como que no estaba a la altura, no ha dado el ancho, llamémoslo como quiera. Estamos llegando, ha envejecido mal el estallido, estamos llegando mal estos 5 años. ¿Qué habría que leer cuando uno hace como el empalme de lo que pasó y en lo que estamos, Luz Poblete? Wow. No es tan fácil, ¿ah? A pesar de que han pasado 5 años, de que el suceso del 18 de octubre ocurre con un gobierno y todo lo que ha pasado posterior es otro gobierno, que también esa lectura no es menor. Muchos dicen que efectivamente si no hubiese existido estallido no existiría Boric hoy día en el poder, por el rol que tuvo y que tuvo gran parte de la izquierda, bien condescendiente con la violencia que hubo en ese momento. Y como siempre las cosas se tienen que separar, ¿no? Una cosa fue la violencia inusitada que se vivió, que además nos hizo refregarnos a todos, la conciencia de que la criminalidad en Chile había cambiado y que por lo tanto se requerían otros recursos, atribuciones, otra mirada respecto de eso, y que hoy día nos tiene sumidos en un grave problema de seguridad. Y por otro lado eran las demandas sociales legítimas de algo en que toda la clase política, toda, sin excepción, había estado ciega, ¿no? Sabiendo que siempre la aprobación de la clase política ha sido muy baja, porque eso viene de años, de décadas probablemente, del 3%, la última década al menos, y que no había sido capaz de responder a las reales demandas sociales de la ciudadanía. Y eso explotó en estas demandas masivas, ¿verdad? Y que tampoco se han hecho cargo. La percepción de que todo está peor incluso que antes del estallido es algo que no nos puede dejar indiferentes a propósito de las elecciones municipales y también a propósito de que el próximo año hay elecciones también presidenciales. Osvaldo Andrade. Una frase solo respecto a la condescendencia de la izquierda respecto a la violencia. La verdad que en este país, nuestra historia, la violencia política ha tenido adherentes muy relevantes y algunos dramáticamente relevantes. Entonces, adjudicarle a un sector aquello solamente creo que al menos es injusto. Pero tú crees... pero- Sí, pero tú Sí, crees sí, porque pero- eso ha sido... El aprendizaje debiera ser Eso para ha sido un todos. punto de discusión permanente y, por ejemplo, la presidenta del Partido Socialista hizo en algún minuto una reflexión, no sé si mea culpa es la palabra, pero hizo una reflexión acerca, claro, más que del apoyo a la violencia, al tal vez no haber sido tan Sí, claro. drásticos. Claro. Eso ocurrió para el Sí, claro. estallido, ¿no? Sí, Por sí. parte de la izquierda, Sí, Osvaldo. claro. Que no sé si significa apoyo a la violencia, como algunos sostienen en la oposición, de que de frentón se apoyó a la Hacia- violencia. Por hacia el eso, punto con para... Sí, para- sí, pero para- tú crees que... La pregunta que uno debiera hacerse es si hoy día estamos en mejores condiciones que el día previo al estallido. Al 17 de octubre. sí. Y la impresión que tengo es que parece ser que las cosas en lo medular no han mejorado sustantivamente.
No creo que haya condiciones para un nuevo estallido. La gente está muy asustada, qué sé yo. Pero a mí lo que me preocupa es que se ha instalado una lógica de miedo en la sociedad chilena. Y miedo que se traduce además en una desconsideración absoluta respecto a esto que se ha dado a llamar la clase política. Pues volvimos a la sociedad con clases, pero miren lo que son las cosas. Pero ¿sabe por qué? Porque da la impresión, en la última CEP, que es una, pero vale la pena mirarla, sí. En la parte superior donde están las mejores evaluados están las instituciones vinculadas con la seguridad, la PDI, Carabineros, Bomberos, etcétera, etcétera. En la parte final está el sistema político, por decir, las instituciones, partidos, qué decir, los partidos, Congreso, etc. Pero en la parte del medio hay 2 o 3 cosas que son bien interesantes y tal vez la pregunta que deberíamos hacer no es si tenemos que asumir esas responsabilidades. En el 6º lugar están los sindicatos. Es algo inusitado. Y en el 12º lugar están los empresarios, la empresa privada, dice. Entre medio está la iglesia, los evangélicos. Entonces la pregunta que debiéramos hacer es, ¿seguimos hablando de crisis? Pues, ¿se ha dado cuenta usted que la palabra crisis ya se ha transformado? Nadie puede opinar en Chile si en algún momento no habla de crisis de algo. ¿Y no estamos en crisis? Yo creo que tenemos problemas. La dificultad está en cómo enfrentamos esos problemas y desde dónde y desde qué legitimidad enfrentamos esos problemas. Y yo creo que si el sistema político, los partidos que están en un problema serio de legitimidad, bueno, habrá que buscar legitimidad en otras partes, pues. Entonces, ¿por qué el mundo empresarial con el mundo sindical no se pone de acuerdo y avanza en esto? Si la seguridad pública, la seguridad social, la seguridad afecta fundamentalmente a los trabajadores y a las empresas. Son ellos las víctimas. Entonces, si ellos siguen pensando que otros les van a... Yo sé, el Estado tiene que cumplir su rol, pero como al final todas las responsabilidades del Estado, terminamos en nada. Porque, como bien dicen, los problemas trascienden el gobierno. Sí, pero hay algo de lo que plantea Luz Poblete que es debate de estos días, y ustedes tuvieron ahí una pequeña diferencia, tiene que ver con la violencia. La violencia no fue una palabra, la violencia fue algo que si uno lo conversa incluso con psicólogos, yo hice un ciclo acá en mi podcast de varios psicólogos para ver cómo impactó la violencia del estallido social y la pandemia juntos, sí, claro, en la mente de las personas, lo que nos pasó, porque seguimos cascando hacia adelante, porque había que seguir, apretar los dientes y seguir. La vida sigue. Porque la vida sigue, pero la verdad es que hay ahí, ¿no es cierto?, cosas, toda esa violencia, ese Chile que se incendiaba, esos lugares que eran afectados, vandalizados, todo eso está todavía presente. Por lo tanto, la discusión sobre la violencia y sobre el rol de la izquierda es un tema que está presente, Osvaldo Andrade, que es lo que planteaba, digo, para no hacer el empate con la dictadura, porque son cosas distintas. No, si yo de empate no digo nada, lo que digo simplemente que desde el respaldo político respecto a ciertas soluciones que tienen que ver la violencia como un camino. Pero la izquierda hace muchos años que está haciendo, no quiero usar el concepto media culpa, porque lo encuentro tan beato que no va conmigo, digamos, pero sí hemos hecho una autocrítica severa, y vaya que ha sido severa, históricamente. De hecho, hoy día el socialismo democrático está nuevamente discutiendo una segunda renovación. Sí, claro. Pero mi punto es otro. Mi punto es cómo asumimos responsabilidades. Mire usted, dentro de las peores cosas que hay hoy día en Chile, seguridad ciudadana, seguridad, está también, en primer lugar, el tema de pensiones. Una de las banderas del estallido fue no más AFP. La pregunta es, ¿qué está haciendo las AFP para mejorar las pensiones? Nos está diciendo, sigamos lo mismo y mejoremos lo que tenemos. Pero ¿se hace cargo del problema realmente? Porque cualquiera sea el mecanismo que se use, parece que los pensionados actuales no están siendo considerados en la reforma. Doy ese ejemplo, podrían haber otros. Sí, pero esa también es una responsabilidad del gobierno, o sea, una de sus reformas emblemáticas, al menos planteada, porque de seguridad pública no había ni un párrafo en el programa de gobierno del presidente Boric. Sin embargo, ha tenido un rol, y lo sabemos, la ministra del Interior, evidentemente, tuvo que hacer un vuelco respecto de eso, tuvo que cambiar su mirada, y mientras trataba de poner una mesa transversal para poder avanzar en temas de seguridad, al mismo tiempo indultaba a presos de la revuelta social. Entonces, como que no se entiende mucho esa eso pasó al comienzo. Al comienzo. Estoy hablando como un poco de la evolución que ha tenido el mismo presidente en esta contradicción e incomodidad que le ha provocado el estallido social, su significado, y obviamente la evolución que ha tenido. ¿Y el indulto del presidente Piñera?
Se nos pero olvidó. por eso. Pero Fueron es distinto varios, eso, fueron miles. Pero es distinto al Está bien, contexto está del bien. estallido social, Pero Osvaldo, indulto a en el delincuentes. contexto. Como tampoco estuvimos de acuerdo respecto de la posición de un partido como Republicanos de querer sacar a los militares a la calle, sabiendo que hay un trauma no menor, no superado respecto de la dictadura. Entonces, creo que ahí el rol que tiene cualquier gobierno que le toca pasar por una situación como esta es tremendamente complejo. Y respecto de las demandas sociales, efectivamente tienen que estar en el programa de gobierno, se debería haber avanzado, y eso no avanza solamente pues, desde la empresa privada, que ha sacado varias propuestas. Yo no voy a entrar a defender aquí a la AFP, ni corporativamente, ni nada. Pero sí creo que el Ejecutivo tiene un rol de plantear esas urgencias en el Congreso, no se ha podido llegar a acuerdo acá, y nuevamente es la clase política la que siempre queda al debe, porque no es capaz de ponerse de acuerdo de una demanda social, sea como sea, muchas veces entrampada en sus propias tosudeces ideológicas y poco como ciudadanas, sociales, rigurosas respecto de las varias propuestas que hay sobre la mesa. Cuando uno cree que ya va avanzando, ¡pum!, hay algo que la hace retroceder, que suele ser la rigidez ideológica que tienen las distintas partes. Pero Ahora- la clase política somos nosotros. Sí. Sí, sí, pero No son me refiero otros. al Congreso, Es que- entonces, no, el pero es Congreso que- y el es que Ejecutivo se- que tiene que es que presentar se- la Son los que urgencia. avanzan en los proyectos Claro, de ley, claro, ¿cierto? claro, Concretamente. claro. Pero siempre como, no, pues si estas cosas hay Y las mucho también de conversaciones con el mundo gestión. privado también. En esto todos hemos sido parte del gobierno, en esto hay mucha de gestión que no necesariamente tiene que ver con el Parlamento. Y perdón, un comentario respecto al trauma de la izquierda. Mire, yo no sé, algunos tendrán ese trauma, no es mi caso. ¿Ah? Yo pienso que la razón por la cual nosotros hemos pensado que los militares estén en la calle tiene que ver con proteger a los propios militares, porque ellos no También, están, y es cierto. y ellos Ellos mismos dijeron que no. mismos lo han dicho. Y respecto a la trama, escúcheme, en la historia de este país, los únicos que han sido efectivos en la tarea de la lucha contra la subversión o el terrorismo ha sido el socialismo democrático. Sí, En los primeros años de la Concertación, nosotros desarticulamos al Lautaro, oiga, y sin disparar un pulso. Entonces, y eso lo hicieron, perdón, en la autorreferencia, lo hicieron los socialistas. ¿Ah? La desarticulación del BOP, de la BOP, en la época de Salvador Allende, la hizo el Coco Paredes, director de investigaciones, asesinado por la dictadura, con Miguel Enrique. O sea, la izquierda no tiene trauma en esto. Lo que pasa es que efectivamente nos interesa que no por una solución nos vamos a meter en un lío mayor. Militares en la calle tienen ese problema. Ahora estamos con Osvaldo Andrade y Luz Poblete. Parece ser que cuando uno escucha todos los análisis que están dando vuelta acerca del estallido, y no es raro que así sea, solo han pasado 5 años, no hay, evidentemente, como un diagnóstico único o común o transversal. Cuando uno habla con cierta gente por qué se produjo, todavía no sabemos, alguien puede decir, todavía no sabemos quién quemó el metro. ¿Cuál será necesario tener un No sé, diagnóstico común? no lo sé, por eso quiero ponerlo sobre la ¿Qué mesa. creen ustedes que no? Tenemos un diagnóstico común respecto a las causas del 11 de septiembre. Ya han pasado... Bueno, cuando se cumplieron 50 años vimos que no, o sea que había hasta cierto punto hasta que había que unos justificaban y otros no justificaban. Tenemos, y probablemente el debate va a seguir para adelante. Sí, por eso digo, yo insisto en que más que el diagnóstico del día 18, donde claramente no tenemos acuerdo, lo que hay que procurar, en mi opinión, es que había hasta el 17 que de algún modo generó esta condición y cómo resolvemos la situación del 17, no la del 18. Ya, es que a ese punto voy, porque yo digo lo del diagnóstico, porque para las soluciones, muchas veces, para saber cuáles son las soluciones y perseguir dónde enfocar las soluciones o el trabajo, hay que tener alguna idea de diagnóstico. Por eso pregunto, para el 18 de octubre o para el estallido en general, cuando uno ve las banderas, había de todo. Había de todo. Había gente que estaba enojada porque le cobraban mucho en los servicios, porque lo atendían mal, porque sentía que la élite era una abusadora, sensación de abuso. En eso sí hay de acuerdo. abuso. No sé si había alguien pidiendo una nueva constitución, pero finalmente esa fue la solución que fue institucional y que convino, sí, con un acuerdo de la clase política. Pero 5 años después decimos, ok, ¿cuáles eran esas demandas o esas rabias, esas incomodidades, esa sensación de injusticia que había que llevó a eso? Hoy día, ¿están solucionadas?
La sensación es que no, porque uno tiene, acuérdense que al final la percepción de la ciudadanía es la realidad para esa ciudadanía, porque uno puede decir, Lógico. no, pero hemos hecho esto, esto Lógico. otro, o hemos avanzado aquí, allá, o se intentan no sé qué cosa, pero finalmente la percepción es la realidad para esa ciudadanía y esa ciudadanía nos está diciendo que no lo ve. Y no lo ve porque ve, de nuevo, a esta clase política a la cual pertenecemos todos tenemos algo de responsabilidad, incluso en el mundo privado, el mundo público, todos tienen que hacer algo para tratar de avanzar. Y yo creo que ahí hay, al menos desde mi perspectiva, a propósito de diagnóstico, usted sabe, mi de formación profesional como psicóloga, claramente, si no tenía un buen diagnóstico, es difícilmente como empezar a como achuntarle al tratamiento. Si tú declaras que alguien tiene depresión, es depresión y se trata la depresión, y si es otra cosa, se tratará como otra cosa. Y en esas sensaciones yo creo que la política se sigue mirando mucho el ombligo. O sea, en el fondo lo que dice Luis Poblete es sí necesitamos diagnóstico, y Osvaldo Andrade dice, bueno, ¿realmente necesitamos diagnóstico? Es como eso, ¿no? Porque si no, dais palos de ciego. Ya. un poco. Tal vez habría que hacer una distinción. La discusión hoy día es el 18, ¿no? Y el diagnóstico del 18. ¿No? ¿Qué pasó el 18? ¿Cómo lo ve cada uno? ¿Qué sé yo? Yo creo que en eso no vamos a tener acuerdo, ¿no? Derechamente. Y si hay algo que importa en la política es tener una cierta sensación de realismo, digamos. Y podremos discutir mucho, y sabrán seminarios, y habrá, en esto siempre hay muchos especialistas. El punto es hacer el diagnóstico del 17, insisto en eso, porque si estamos todos conscientes que lo que había el 17 finalmente, más allá que en el 18, insisto, había una sensación de abuso, de indignidad, no es casual que la plaza se haya llamado dignidad, de indignidad, de abuso, de atropello a ciertos derechos. Bien. Si estamos conscientes de eso, y ese diagnóstico sí lo podemos compartir, el punto es cómo enfrentamos el problema. Y yo creo que allí está la discusión, no en el 18, por eso insisto en el eso. previo. Voló el tiempo, lamentablemente podríamos